Hola queridos chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de Ciudadanía y Política. Bueno, estos días estuve consultándoles si habían podido hacer los trabajos, si habían podido avanzar con las clases y demás. Estuve algunas respuestas desde lo positivo. Espero que siga sirviendo. Me gustaría antes de empezar esta clase, que lo vamos a remarcar en la clase siguiente también, en la clase número 6 va a haber un trabajo práctico integrador de estas clases que vamos teniendo, ¿sí? Sería de la 2, de la 3, de la 4 y de la 5 incluida. Por lo tanto, es oportuno de que no nos retrasemos tanto, porque si no, después se acumula el trabajo y no vamos a poder cumplir. Y la idea es que ese trabajo sea un trabajo integrador con carácter evaluativo, ¿sí? Más allá de esta cuestión de si se pone o no se pone nota, es importante tener en cuenta que cuando retomemos en algún momento las clases, se va a tener en cuenta las entregas de este momento y todos los trabajos que se hayan hecho antes y durante para poder poner nota, porque en algún momento esto hay que acreditarlo. Si bien estamos con aprobado, desaprobado, rehacer y toda esta cuestión, el hecho de que ustedes puedan acreditar los trabajos en tiempo y forma posibilita tener una calificación acorde a su esfuerzo. Entonces, yo les sugiero no retrasarse. En la clase de hoy vamos a abordar el tema de los sistemas políticos autoritarios y los modelos de residencia de poder en los sistemas democráticos. Estos serían los dos temas que nos quedan con respecto a lo que venimos viendo de poder político. Nosotros en la clase anterior terminábamos analizando el rol del líder, de la autoridad y el autoritarismo. Bueno, ahora lo vamos a ver esto sumergido dentro de los sistemas políticos. Y entonces vamos a distinguir lo que son los sistemas políticos autoritarios de los sistemas democráticos. Y dentro de estos tenemos sus diferencias, ¿sí? Vamos a avanzar y vamos a ver que en el caso de los sistemas políticos autoritarios, estos regímenes van siempre a privilegiar el tema del mando más que de estar del otro lado de la obediencia. Por lo general van a concentrar el poder en un hombre o en un organismo determinado, en un grupo muy selectivo de personas. Van a reducir o totalmente desaparecer la oposición política, sacándole lugar a todo lo que son las instituciones representativas. Y acá está la clave de los sistemas autoritarios, el tema de erigirse como el único centro de poder dentro de un Estado hace que sus acciones tengan que ver con el hecho de la normalización del poder centrado en un solo lugar, ¿sí? Muchas son las acciones que van a realizar en torno a esta idea, el tema de lo que decíamos recién, de la anulación de la oposición política, en muchos casos de la desaparición de la oposición política. Estos sistemas autoritarios van a decantar necesariamente en dictaduras o en totalitarismos, y de alguna manera estos tipos de sistemas no tienen que ver con una elección democrática, sino más bien con una imposición de gobierno, ¿sí? Por lo general han accedido a estos espacios de poder a través de golpes de Estado o a través de estrategias de determinados sectores que le han permitido imponerse en el poder y manejarse con este nivel de autoritarismo, ¿sí? Elegirse como ellos mismos, como el centro único de poder, e incluso establecer sus propias normas, ¿sí? Por arriba o anulando completamente cualquier constitución existente en ese estado. Dentro de lo que podemos hablar a nivel mundial, y que ustedes lo han trabajado en historia en otros años, vamos a ver cómo aparecen los fascismos post Primera Guerra Mundial, principalmente en Italia y en Alemania, centrado en Mussolini y en Hitler, ¿sí? como dos focos importantes a nivel mundial, y que después, desde esta estructura que ambos crearon desde sus lugares, bueno, muchos países europeos e incluso americanos fueron copiando estos modelos y tratando de, cada uno con su característica especial, de poder introducirlo en sus propios estados, ¿sí? Por lo general, este tipo de sistemas autoritarios se imponen o alientan a nacionalismos extremos donde el hecho de la defensa del patrimonio del patrimonio del Estado como identidad se vuelve como la bandera que levantan para poder de alguna manera justificar su accionar en contra de quienes ellos establecen como enemigos externos, ¿sí? Sean
liberalistas políticos, sea el socialismo, sea la clase obrera, sea el comunismo, sean los grupos a los que ellos identifican como el enemigo, la necesidad de que estos sistemas se establezcan tiene que ver justamente con esta idea, el hecho de eliminar todo aquello que perturbaría el orden desde su mirada de lo que implica el nacionalismo de ese país, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que comparar un sistema democrático con un sistema autoritario, bueno, vamos a tomar como situación 5 puntos principales. Por un lado, en un sistema democrático el límite va a estar establecido por la Constitución, ¿sí? Es justamente la Constitución o la ley fundamental que tenga ese Estado va a ser quien va a establecer quiénes acceden al gobierno, durante qué tiempo, de qué manera se los elige, cuáles son sus funciones, qué atribuciones tienen, qué obligaciones tienen y de qué manera pueden ser removidos si no cumplen con lo que esta Constitución los manda a hacer. En cambio, en el sistema autoritario no hay límites. Los límites se los impone el propio líder o autoridad u organismo que lleva adelante este sistema. A la vez, en un sistema democrático, la soberanía, la posibilidad, el poder va a estar centrado en el pueblo. En cambio, en el sistema autoritario, en estas personas o en este grupo reducido. Existe en el sistema democrático y por una cuestión de teoría y de estilo de vida la posibilidad del pluralismo político, la posibilidad de que cada uno se pueda presentar a elecciones y que esas elecciones sean libres. En cambio, en el sistema autoritario, totalmente anulada la existencia de un pluralismo político. Hay una sola idea, una sola bajada y por lo tanto no hay elecciones. Y si las hubiera, son elecciones concentradas en un solo partido, casi simulacros de elecciones donde va a estar centrado el tema de la manipulación de posibilidades de elegir, cuando en realidad no hay opciones, sino más bien imposiciones. Hay una división de poderes en el sistema democrático que no existe de ninguna manera en el sistema autoritario. El tema de la concentración de poder se vuelve obviamente el eje fundamental de un sistema autoritario. ¿Cuál es el ejemplo en Argentina de estos sistemas autoritarios? Bueno, los golpes de Estado que se fueron dando a través y que permitieron las diferentes dictaduras a lo largo de la historia argentina. En esta línea de tiempo, y nosotros en el trabajo que los invito a hacer, los linkeo con un artículo donde hace una breve caracterización de cada una de estas dictaduras. Hemos tenido, cada una con su particularidad, este ciclo de gobierno democrático, sistema autoritario, sistema democrático, sistema autoritario, y cada uno ha tenido una particularidad diferente, ¿sí? El motivo, por decirlo así, o la justificación que daban estas dictaduras al hecho de tener que ejercerla como forma de gobierno eran diversos. Por lo general son o han sido golpes de Estado orientados principalmente por los sectores militares, también fogoneados por los sectores económicos de clases sociales altas, también han estado las cuestiones religiosas de por medio, pero cada dictadura ha respondido a una intencionalidad de una supuesta reorganización necesaria del espíritu nacionalista del Estado argentino. Entonces, bajo este tipo de banderas sucedían atropellos a los derechos y a la dignidad de las personas, que tiene que ver con la característica de un sistema autoritario, ¿sí? Por eso traemos como ejemplo justamente las dictaduras, como este modelo en Argentina de los sistemas autoritarios que fueron sucediendo fuera del sistema democrático, ¿sí? Esta superposición entre dictadura, este ciclo casi perverso de que cada vez que volvía el sistema democrático estaba encima esta presión de que si no hacemos bien las cosas va a aparecer seguramente la dictadura o va a haber un golpe de Estado. Hubo generaciones de argentinos que crecieron con esta idea de que ante las cosas que no se hacían bien desde el sector democrático iba necesariamente a decantar en un golpe de Estado, y se entiende. En un lapso de 46 años hubo 7 golpes de Estado, entonces
necesariamente no llegaba a funcionar un ciclo democrático porque inmediatamente la presión del golpe de Estado estaba presente. Por esa razón que nosotros hoy podemos celebrar como ciudadanos el hecho de que ya tengamos un sistema democrático que se ha afianzado en casi 40 años. ¿Sí? Entonces, esta situación del sistema democrático con todas sus imperfecciones hace que uno pueda expresarse de una manera que en estos tiempos de presión permanente, de golpes de Estado, no era posible. ¿Sí? ¿Qué pasa en los sistemas democráticos? En los sistemas democráticos también aparece esta discusión sobre dónde reside el poder. ¿Sí? En los sistemas autoritarios es mucho más fácil verlo, el poder está centrado en una sola persona y de esta manera baja la cuestión autoritaria de ese modelo dictatorial para llevar adelante. Ahora, ¿qué pasa en los sistemas democráticos? Si bien la teoría democrática nos va a decir que el poder está en el pueblo, esto no sucede siempre así. Y por eso hay estudios y se anteponen dos modelos totalmente antagonistas sobre dónde está o dónde reside el poder en los sistemas democráticos. ¿Es real que el poder está en el pueblo? ¿Es real que este pueblo puede tomar decisiones y elegir a sus representantes libremente y que estos actúen en favor de ese pueblo? Bueno, esa discusión en torno a los modelos de residencia del poder en la democracia, nos plantea dos grandes grupos. Por un lado, el modelo de élite del poder. ¿Qué características tiene este modelo de élite del poder? Bueno, va a decir que el poder va a estar concentrado en pocas manos. Decididamente hablamos de una élite en cuanto a un grupo o una casta o una clase social que se apropia del poder y de alguna manera los va pasando de mano en mano, ¿sí? Pero entre ellos mismos. Entonces, esta clase alta va a controlar todo lo que tiene que ver con el poder económico, el poder militar, el poder religioso, y ellos van a concentrar todo el sistema gubernamental de un Estado. ¿Eso sucede en la democracia? Sí. Y hay modelos de estados, que vamos a ver mucho más adelante, que representan mucho lo de esta élite del poder. No todos pueden participar en política. El ejemplo del sistema democrático de Estados Unidos, muchos sistemas democráticos en Europa, en América Latina también, donde la posibilidad de que los sectores bajos puedan llegar a organismos de gobierno son muy limitados. Entonces se habla de un modelo de élite del poder donde quienes acceden a ese poder, quienes tienen y ejercen ese poder son las personas que tienen y ostentan algún tipo de poder económico, militar o religioso, o bien concentrados todos juntos en estos sectores. Entonces hay una idea democrática de que votamos, pero en realidad votamos siempre a los mismos que están ahí gobernando solo para los sectores más pudientes y teniendo al resto del pueblo como parte de un sistema democrático cuasi imaginario, ¿sí? Por el otro lado vamos a encontrar el modelo pluralista, que también más adelante vamos a avanzar sobre esta idea, pero este modelo pluralista dice, bueno, a ver, no es en realidad el pueblo como gran colectivo de ciudadanos el que tiene el poder, sino más bien hay grupos de intereses que de alguna manera compiten entre ellos para ver quién puede acceder a cargos de gobierno y desde ahí llevar adelante sus ideas en beneficio del pueblo o de ese sector. Ante estos grupos de intereses, llamémosle partidos políticos, sindicatos, movimientos obreros, grupos empresariales, bueno, cada uno tiene su grupo de participación. Entre ellos empieza a tejerse esta cuestión de las negociaciones y las competencias para ver quién puede de alguna manera poder llevar adelante las riendas de un gobierno. ¿Qué tiene de positivo el modelo pluralista? Bueno, la posibilidad de que cada uno pueda encontrar un grupo donde participar y sentirse reflejado con ese grupo y de alguna manera constituirse ante la competencia electoral en una opción de poder gobernar. En vez de una dominación necesaria de un grupo hacia el otro, hay una competencia que se presenta en las elecciones. Los modelos pluralistas, el ejemplo es nuestro país, ¿sí? Manejándose con un modelo pluralista donde la posibilidad de que podamos todavía presentarnos
ya no como partidos políticos, vamos a ver en otras unidades de partidos políticos, ya los partidos o la estructura de partidos políticos no existen, pero la posibilidad de que nosotros podamos tener instituciones o grupos donde podamos participar políticamente de acuerdo a nuestros intereses o a nuestra ideología, nos permite hablar en Argentina de todavía un modelo pluralista que no ha llegado a ser un modelo de élite del poder, ¿sí? Estos dos modelos conviven en los sistemas democráticos actuales en el mundo. Y para ir terminando esta clase, yo les dejo como actividad al finalizar hoy, bueno, que lean justamente unos links que tienen que ver con esto de leer un poco de opinión, cómo se discute en un sistema, por ejemplo en España, donde reside el poder, es un poco lo que plantea la autora, pero también está bueno poder plantearnos a nosotros como pregunta. En la clase anterior yo les dejaba como actividad de cierre ¿qué les surgía a ustedes ante la frase donde hay poder, hay resistencia a ese poder? Bueno, esta frase es de Michel Foucault. Michel Foucault es un pensador francés que trabajó mucho, y nosotros lo vamos a ver, que trabajó mucho el tema de el poder y la política. Y Foucault nos va a plantear esto, hay un interrogante grande que nosotros dejamos planteado en esta clase, que tiene que ver con el poder, si realmente el poder está en una sola dirección, si hay grupos que gobiernan para abajo. Y Foucault va a decir, no, siempre donde hay una situación de poder va a haber alguien que ejerce una resistencia. ¿Cómo ejerce esa resistencia? ¿Cómo puede de alguna manera plasmar esa resistencia? Va a ser el punto donde estos sectores dominados van a tener que usar estrategias para poder demostrar su resistencia. Pero ante una acción del gobierno, un cacerolazo, es una resistencia. Vamos a ver la clase que viene el tema de la manipulación sobre estas acciones, pero que ante una acción de gobierno haya una marcha, haya una protesta, o para que el gobierno actúe haya una marcha, haya una protesta, haya una queja, haya una exposición, bueno, ahí están demostradas estas pequeñas resistencias. El cacerolazo del 2001 fue justamente la resistencia de los sectores más perjudicados por las acciones económicas del gobierno de la Rúa, que, cansados y ya agobiados de este sometimiento, decidieron llevar a la práctica esta resistencia, que terminó con el derrocamiento de un gobierno democrático para poder instaurar un nuevo gobierno democrático, ¿sí? Esta resistencia del poder, nosotros lo vamos a ver plasmado en varias situaciones. No necesariamente hay un poder en una sola dirección. El tema es que muchas veces estos sectores dominados no tienen la posibilidad de poder plasmar su resistencia en beneficio de mejores condiciones, ¿sí? Y esto va a ser un tema que vamos a avanzar a posterior. Pero nos quedamos con esta idea. El poder no es en una sola dirección. Todos tenemos la posibilidad de poder plantearnos, y más en los sistemas democráticos, la posibilidad de poder plantarnos y plantearnos el cómo vamos a resistir a aquello que en muchos casos se convierten en abusos o en sometimientos o en dominaciones, ¿sí? Muy bien, chicos, hasta acá la clase de hoy. Son muchas las cosas como para seguir pensando en estos temas. Mi intención es que ustedes tengan la posibilidad de poder también charlarlo en casa, de poder plantearme dudas, inquietudes, algo que no les haya convencido de lo que dijimos acá. También estaría bueno hacérmelo saber para poder discutirlo. Lamentablemente la riqueza del ida y vuelta que podemos tener en clase y todo lo que tenía pensado para hacer no lo podemos lograr en estos momentos, pero ahí vamos, seguimos avanzando. Recuerden, la clase que viene no, la otra tenemos un trabajo práctico. Hagan las actividades que les dejo, vayan haciendo preguntas, vayan sacándose dudas, hagan todo en la carpeta y no me envíen todavía las actividades, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. Les agradezco haber escuchado esto
Y bueno, nos seguimos quedando en casa, nos seguimos cuidando y será hasta la próxima. Nos vemos.